Oye, ¿visteis el partido de Argentina-Brasil? ¿O Brasil-Argentina? Madre mía, si eso parecía una batalla campal. No me fastidies, tío. Que casi nos lesionan a Rodrigo, uno de los pocos jugadores que nos quedan en plantilla. Y es que yo creo que la misión estaba clarísima, que era lesionar al jugador brasileño del Real Madrid. ¿Habéis visto algunas jugadas? He visto una jugada que es que hasta incluso iban 3 jugadores de Argentina a por él. Madre mía, tío. Menos mal que salió ileso. Y Messi agarrando del cuello a Rodrigo, el pobrecito Rodrigo. Entre De Paul y Messi ahí, acobardado, asustado. Es que esto ya no es fútbol, tío. Luego es que encima a ellos les perdonan todo. Messi puede coger del cuello a quien sea. Luego lo hace Casemiro. ¡Ay, Casemiro! Parece que cuando hay un parón de selecciones, los jugadores como que descansan un poquito. Pero es que, mira, os voy a decir casos. En este caso Rüdiger es el que más minutos tiene durante el parón, 196 minutos. Fede Valverde, 190 minutos. Álava, 182 minutos. Y Luka Modric, 179. Luego es normal que lleguen con los clubes y al final se lesionen a la mínima. Vente conmigo que estamos llegando. Estamos llegando al mejor estadio del mundo para vivir un día más la remodelación. Hoy miércoles 22 de noviembre. No sé si alguien me puede ayudar o no, pero os voy a contar lo que me ha vuelto a pasar. Y es que me he levantado, me iba a lavar la cara y yo no sé qué pasa, pero me pasa todos los días que abro el grifo y sale agua. No lo entiendo. ¿Alguien me puede ayudar? Va, que comenzamos. Ahora sí que sí, ¿eh? Vente conmigo, abróchate el cinturón, ponte un refrigerio y unas patatas fritas, que comenzamos. La verdad es que no sé por qué me peino todos los días, me paso el secador para ponerme guapo el flequillo, pero luego es que con el viento que hay se me baja. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es miércoles 22 de noviembre del 2023. Comenzamos la vuelta y luego veremos las novedades del estadio Santiago Bernabéu. Pero Jesús, ¿por qué vas todos los días al Bernabéu si ya no están pasando cosas extraordinarias? Bueno, tenemos grúas aquí, tenemos plataformas ahí, tenemos actividad en el interior, tenemos 2 grúas en Castellana. Todavía hay partes de la fachada, sobre todo en la parte inferior, que no están cerradas. Es decir, y además yo vengo aquí todos los días porque me da la gana. Y lo más importante de todo es que siguen pasando cosas. Y esto hasta que no esté inaugurado, pues a lo mejor no dejo de venir. Lo que sí tengo son unas ganas enormes, enormes como la copa de un pino, es de ver ya al Real Madrid jugar, ¿no? En este caso, bueno, no vamos a verle jugar este fin de semana aquí en casa, sí la semana siguiente, el día 29, pero bueno, ya por lo menos este fin de semana, que no tenía nada que hacer, aparte de venir a las obras, pues ya tenemos planazo ese partido en Cádiz contra el Cádiz. Bueno, pues empezamos la mega vuelta al mejor estadio del mundo. Aquí a la izquierda, como podemos observar, siguen subiendo material a la zona del Skywalk, ese paseo 360 grados que está aquí en Castellana. Al fondo ahora veremos qué es lo que está haciendo la grúa. Es posible que se lo han colocado ahí sea para empezar de nuevo a colocar lamas en la zona de viseras. Ya sabéis que faltan huecos por cerrar y que ahora veremos cuando pasemos por ahí. Mientras tanto, dale al like y suscríbete, porque ahora sí que sí, bueno, ya está en verde, así que cruzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, mis cuchufletos? Aquí estamos un día más subidos a la valla que hay aquí en la esquina de la Torre B para divisar y visualizar todo este material que tenemos aquí. ¡Ojo! ¿Y estas traviesas? ¿O son listones de madera? Bueno. Sí. A lo mejor es para el interior, pero lo han dejado ahí, acopiado. Seguimos viendo las mamparas, esas mamparas que van subiendo al Skywalk también. El suelo de exterior tampoco han cogido más en estos últimos días. Ahí podemos ver este material de la empresa TimberTech. A la derecha muchísimo más material, tubos para interiores. A la derecha esos elementos para los nuevos andamios o esos andamios que han sido desmontados en el interior. Ahí tenemos 2 plataformas, que esas 2 plataformas imagino que es para colocar lamas, pero en ese lugar ya han terminado de colocar lamas. Ya vimos ayer
en la parte más cercana a la torre A cómo estaban instalando lamas y piel envolvente en la parte inferior de la fachada, que ahora veremos cuando acabemos la vuelta. Ahí al fondo tenemos una plataforma de tijera diésel con un pedazo de crack. Siguen los trabajos para instalar esos módulos de pantalla, en este caso en la puerta número 24. Aún no han empezado a colocar esas secciones, pero dentro de muy poquito veremos cómo van colocando en toda esa zona. Puertas 20, 22, 18, la parte de las costillas tapadas con esas hojas en vertical, a falta de colocar ese Black Magic entre banner y banner. Imagino que empezarán por el lado norte, que es donde están más avanzados, y aquí esta puerta que tenemos en la esquina de la Torre B y Concha Espina, donde aún no ha retirado los adhesivos protectores en la parte inferior. Vamos a asomarnos. Hola Rodolfito, ¿qué hace aquí? Vamos a asomarnos en la parte de Castellana. Mirad qué de movimiento tenemos. A la derecha muchísima maquinaria que está trabajando en la parte inferior de la fachada. A la izquierda tenemos también muchísima maquinaria y tenemos una excavadora que acaba de entrar en la zona dumper. Ayer vimos bastante movimiento en la parte norte de Castellana, así que ahora vamos a ir para allá para no perdernos nada de lo que va sucediendo. Venga, os dejo esta impresionante imagen de la esquina de la Torre B y vamos hacia el lateral oeste. Bueno, pues al final esta grúa lo que hace es seguir sirviendo de este material a la parte de las viseras, lo que hemos visto durante todos estos días. Dejamos el modo gran angular, vamos abandonando poco a poco y lentamente la esquina de la Torre B y entramos ya en el lateral oeste. Mirad qué bonito, es precioso. Qué bonito, tío. Wow. Bueno, pues al final se ha caído un poco la teoría que iban a empezar a colocar las letras tanto en este parón como en el último. De momento no han colocado ningún tipo de sujeción, no han colocado ni el escudo, ninguna letra ni nada, así que tendremos que seguir esperando. Hay mucha gente que me dice: Jesús, estás obsesionado. Sí, estoy obsesionado, como muchos y muchas que estamos aquí obsesionados por ver las letras de Bernabéu y el escudo a la izquierda. Ya tenemos ganas de verlo, ¿a que sí? Hay cosas buenas y cosas malas de eso que acabo de comentar. La buena es que la obra va acabando y por fin desde el 2019 ya veríamos el fin de su remodelación. La mala, aunque bueno, que ya no vendremos más tiempo por aquí porque no tendríamos nada que grabar. Y sé que, por ejemplo, para mí, la muy mala es que una vez que acaben las obras, muchas de las personas que estén viendo estos vídeos, gente del Madrid hasta incluso, dejarán de ver los vídeos que vamos subiendo aquí al canal. Sé que habrá muchos y muchas que seguirán viéndolos, pero he de decir que la vida de JR después de las obras aquí en el canal no va a acabar. Bueno, ahí podemos ver en la parte superior cómo siguen colocando ese material. Ahí han colocado el útil, en breve veremos cómo lo colocan en su lugar correspondiente. Ahí tenemos la zona de viseras, esas lamas de cierre que no han quitado los adhesivos protectores todavía. Dejamos el modo gran angular porque es impresionante esta imagen de toda la parte de la fachada. Es verdad que están las hojas y las ramas de estos árboles que tenemos aquí, pero ahora desde la parte central lo veremos muy, pero que muy bien. Los nuevos cristales de esas puertas centrales, las hojas en vertical rodeando y ya colocadas en las puertas de acceso que tenemos en el lateral oeste, y seguimos viendo movimiento, en este caso en la parte más cercana a la Torre C. Hemos visto estos días cómo trabajaban en las conexiones, en este caso en la conexión de la zona de costilla hasta la parte de la fachada para seguir con la preparación de esas pletinas, luego las pestañas, luego los nexos y ya por fin cerrar esa parte inferior de la fachada. Vamos a ampliar ahora que está llegando al sitio. No se ve muy bien desde aquí, pero bueno, nos podemos hacer una idea cómo meten de forma horizontal ese material para colocarlo en la parte inferior de las viseras, aquí en el lateral oeste. Así que vamos retirando y vamos andando hacia el fondo norte. Ahora sí que sí, tenemos un árbol en medio, pero se ve mucho mejor que antes. Mirad las nubes como si fuesen la de los Simpson. Y por cierto, mirad ahí arriba,
tenemos movimiento. ¿Qué están haciendo? Están retirando las vallas que están en la parte superior de la fachada. Bueno, en este caso... Anda, mira qué chulo. Pero bueno, yo también quiero grabar así. Bueno, lo dicho, están retirando las vallas que están en la parte superior de las viseras. Esas vallas de obra, que a la izquierda las vemos y a la derecha ya no, porque las están retirando. Bien, bien, bien. Bueno, esto ya sabéis lo que significa, ¿no? Que va acabando la obra. Ya no tienen nada que hacer ahí. Hasta incluso ya los trabajos que han realizado ahí, pues, han concluido. Bueno, pues vamos llegando a esta ubicación de la esquina de la Torre C. He de decir a mis Jesús maníacos que nos vamos a Sevilla ese puente de diciembre para disfrutar y reaccionar aquí en el canal al Betis Real Madrid en el Benito Villamarín, y que también ya tenemos los billetes para viajar, bueno, los billetes y las entradas para viajar a Alemania para disputar ese partido del Real Madrid contra el Unión Berlín. Bueno, ese Unión Berlín contra el Real Madrid. Así que muchas gracias a todos por la confianza, por el apoyo, y ahí estaremos. Ahí estoy informando de lo que va a suceder en el canal. Bueno, pues dejamos atrás los trabajos que están realizando en la parte superior de la fachada oeste, con esa grúa y con ese útil que van colocando ese material en la zona interior del Skywalk. Llegamos a la esquina de la Torre C. Al final la vista y la visual nos ha engañado. Esta grúa no está subiendo o no va a subir las lamas de cierre que tienen que seguir colocando en esta parte de viseras, así que tendremos que seguir esperando un poquito más para ver cuándo finalizan con esos trabajos. Y acabo de ver una plataforma que bajaba de la parte de la fachada norte. Mirad el contraste, parece que han estado limpiando esas lamas. 1, 2, 3, 4, 5 o 6 lamas en esta parte inferior de la fachada norte. Ahora pasaremos por ahí a ver si lo podemos ver bien, pero mirad el contraste de las sucias y las limpias. Bueno, lo dicho, vamos para allá. Seguimos avanzando, seguimos visualizando y viendo aquí en el canal de Jesús Ramírez todo lo que va sucediendo, en este caso ya en esos sectores que tenemos en pantalla. Aquí tenemos uno de los huecos que tienen que seguir cerrando en la esquina de la Torre C. De momento no se va a producir porque seguimos viendo movimiento y trabajos en el interior. Aquí podemos ver en la puerta 23-19 cómo han ido configurando esos módulos para esa pantalla que va a tener este acceso. Vamos a visualizar también estas puertas que tenemos más cercanas a la Torre C, con los banners colocados, con las hojas en vertical colocadas, a falta de cerrar las costillas entre sí. Puerta 25 también con esa nueva pantalla, los módulos configurados, a falta de encenderlo y hacer las pruebas pertinentes. Veo que las pantallas del fondo que hemos visto estos días, como estaban encendidas, hoy están apagadas, y seguimos viendo esta parte de la fachada norte que conecta con la Torre C, que seguimos viendo las mismas lamas que ya vimos cómo colocaban. De momento no han colocado en la parte superior, tanto en la zona de viseras como en esta parte de la fachada, y también faltarían por colocar las lamas en la parte inferior de la fachada, justamente en este hueco de ahí. Seguimos avanzando, mirad qué bonito, ¿eh? Una vez que cierren todo el Bernabéu va a ser increíble. Bueno, pues seguimos avanzando. Ahí podemos ver al fondo ese comienzo de instalación de lamas para cerrar y conectar la fachada norte con la Torre C. De momento no han continuado trabajando en la zona. Ahí vamos a ampliar para que veáis las puertas de acceso, estas puertas centrales, que de momento, pues como estáis viendo, no hay tampoco mucho movimiento, pero sí lo tenemos en la zona más cercana a la Torre D. Hemos visto cómo configuraban esos módulos de las pantallas. Esta puerta 43-41, ahí lo podemos ver en el día de hoy totalmente apagada, y también la puerta número 45. Seguimos para bingo. Y también podemos ver, si bajamos un poquito la mirada, aparte de la izquierda, con esas hojas en vertical que han ido colocando para cerrar y envolver los anillos de la Torre D. Ahí podemos ver también los trabajos que están realizando para cerrar las puertas de acceso, en este caso ya en la misma torre.
Ayer vimos cómo estaban las estructuras, cómo estaba el esqueleto, y ya poco a poco irán cerrando con esas hojas en vertical, como tenemos en esa que tenemos en pantalla. Ahí está. Ahí a la derecha vemos cómo acopian todo ese material que dentro de muy poquito veremos cómo colocan en ese lugar. Y lo que decíamos antes, vamos a ver las lamas que hemos captado. Bueno, lo he captado yo, pero al final no me ha dado tiempo a grabarlo. Estas lamas que tenemos aquí, como podéis observar, tienen diferencia de color porque las han estado limpiando. Y si las han estado limpiando es posible que si alguna esté defectuosa o rota, vamos a ver, es para llevársela, repararla y volver a traerla. He de recordar que tenemos otra por aquí. Aquí justamente tenemos otra con este golpecito, así que no os extrañe que se la lleven para repararla. Y la fachada que ahora veremos mucho mejor desde la Torre D. Aquí vamos abandonando Rafael Salgado y Fondo Norte. A la derecha tenemos esta parte de la fachada ya conectada con la Torre D. También en la parte inferior con esas nuevas lamas que a día de hoy siguen con los adhesivos protectores. Y vamos a avanzar hacia Padre Damián y el lateral este, con prácticamente todos los anillos de la Torre D tapados por esas hojas en vertical. Vamos a ver qué están haciendo en el lateral este del Estadio Santiago Bernabéu. Así a simple vista hemos visto estos días cómo colocaban en la parte central ese material previo a las pantallas, esos banners que van a colocar en estas puertas. Y también podemos ver en estos precisos instantes cómo gracias a ese manipulador, a esas ventosas y también a esos pedazos de cracks, están dejando y depositando esas nuevas mamparas en esta parte superior de acceso en la zona norte del lateral este. Ahí tenemos toda la zona donde en el día de hoy han ido colocando tanto en la parte superior como en la parte inferior esas secciones de mampara. Ahí lo podemos ver, se ve bastante bien. Aquí tenemos, aquí hay, y a la izquierda, a ver si ahora desde la parte central lo podemos ver también muy bien. Bueno, pues sí se ve muy bien, se ve bastante bien cómo van colocando esos cristales tanto en la parte superior como en la parte inferior. Ahora están precisamente en este y vamos a seguir avanzando. Venga, avanzamos, bajamos un poquito la mirada, dejamos atrás la colocación e instalación de esos cristales, de esas mamparas. Ahí tenemos la zona del palco de honor. Siguen con los trabajos en el interior, tenemos la puerta abierta, están depositando e introduciendo material en el interior. También podemos ver que ya han terminado de colocar las lamas que faltaban por colocar, más o menos en este hueco, y tenemos todas las lamas de la parte inferior de la fachada del lateral este colocadas, a falta de retirar los adhesivos protectores. Pero ya por fin vemos cómo han terminado los trabajos en la parte inferior de la fachada este, a falta de retirar, lo que digo, los adhesivos protectores. Bien, 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 me gusta, me gusta. Venga, vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Ya desde la Plaza de Sagrados Corazones seguimos divisando todo el material que tenemos aquí acopiado. Seguimos viendo aquí a la derecha todos esos bancos de granito que tienen que seguir colocando. Parece que han traído más, Ayer más o menos estaban estos palets de aquí, pero hoy tiene pinta que han colocado y han traído todos esos nuevos. Ahí al fondo seguimos viendo los trabajos de colocación de esas losas de granito para seguir con la configuración del suelo. No se puede ver mucho, pero ayer lo vimos bastante bien desde esta ubicación. Ahí al fondo también esos trabajos en las puertas de acceso, que ahí podemos ver cómo tienen que seguir colocando las hojas en vertical, en la 48, 52, 54, más también esas mamparas que han ido colocando en la parte superior e inferior de estas puertas 56 y 60. Así que poco a poco van avanzando en la zona del lateral este y la Plaza de Sagrados Corazones. Tenemos también muchas ganas de tener toda esta transformación lista y preparada para habilitarla, para inaugurarla. Venga, seguimos avanzando.
Bueno, hoy 22 de noviembre del 2023 sonríe el fútbol. Tebas ha dimitido como presidente de la liga. Ahora solo falta que venga la Puerta, y también se presente como candidato a la presidencia de la liga, ¿os imagináis? Aunque también lo que me temo es que no puede esperar para haber renovado el cargo porque, claro, los endeudados del CVC lo van a volver a votar. Menudo parásito. Ya veremos a ver qué ocurre. Esto es lo que cuenta Tebas en su cuenta de Twitter. Hace unos minutos he presentado mi dimisión como presidente de la liga, previa a la finalización de mi mandato, que terminaba el próximo 23 de diciembre. Se abrirá un nuevo proceso electoral en el que me vuelvo a presentar, por lo que solicitaré el aval y la confianza de los clubes para asumir los retos que nos ocupan. Increíble, increíble, que se va a volver a presentar. Bueno, me podéis dejar todo lo que queráis en los comentarios respecto a este tema de Tebas. Seguimos avanzando, estamos ya en Concha Espina y Fondo Sur. Ahí podemos ver cómo han avanzado la colocación de todo este material, estas hojas en vertical que rodean, que envuelven los anillos de la Torre A. Mirad cómo están ahora mismo en estos precisos instantes colocando todo ese material. Bien, bien, me gusta, me gusta. Seguimos avanzando porque aquí a la izquierda ayer vimos cómo estaban cerrando esta parte inferior de la fachada. Parece que hay una lama que ha sido misión imposible de colocarla. Ahí podemos ver dónde está el trabajador, que falta una lama por colocar. No sabemos el motivo, si es que no está, si es que ni se la espera, o simplemente, bueno, pues ha habido algún contratiempo y no la han colocado por eso. Pero bueno, lo importante es que vamos viendo cómo van cerrando ya diferentes partes y zonas de la fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver esta esquina de la Torre A que conecta directamente ya con el Fondo Sur. Seguimos avanzando. Bueno, pues aquí tenemos la fachada sur. Pocos avances veo, la verdad, en las puertas de acceso. También veo pocos avances en la parte de la fachada sur, ahí en la zona de la Torre B, con esas nuevas lamas que han colocado, que aún no han retirado los adhesivos protectores, y por lo general, bueno, pues poco movimiento en toda esta zona. Así que pasamos directamente al interior. ¡Ey, ey, ey! Mirad lo que tenemos en pantalla. Más imágenes que están proyectando para las pruebas del videomarcador en el lado norte. Bienvenidos, comenzamos la andadura en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, paramos en esta ubicación porque ya sabéis que desde aquí podemos ver, bueno, pinceladas de lo que va sucediendo en el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, con el lateral oeste, con esos nuevos asientos que han ido colocando. Ahí los podemos ver. Esa parte del cuarto anfiteatro lo veremos ahora bien desde la vista panorámica, a falta de colocar también los nuevos asientos en estos sectores. Vamos a ver si puedo. Ahí tenemos los asientos del tercer anfiteatro, esos nuevos asientos ya colocados, así que la situación marcha correctamente y va bastante avanzada. Luego aquí tenemos una de las esquinas, una de las zonas curvas, esta parte del fondo norte con el lateral oeste, donde dentro de muy poquito empezarán a colocar pantallas. Aún no han terminado con esas pasarelas de mantenimiento, como podéis observar, así que vamos a meternos directamente al interior para ver si han empezado a colocar pantallas en esta esquina del fondo sur. Y os acordáis de esta puerta que hemos visto desde el exterior, ¿no? Mirad todo el cableado, todos los componentes eléctricos. Obviamente de momento no están los cables conectados, pero lo irán haciendo ya en las próximas horas / días para empezar con las pruebas como están haciendo en el fondo norte. Madre mía. Bueno, pues ya estamos en el interior del Santiago Bernabéu, hoy miércoles 22 de noviembre del 2023. Vamos a ver qué novedades tenemos. Ahí podemos divisar en la parte superior, con las pantallas ya colocadas en el fondo norte y fondo sur, unas nuevas imágenes que hemos visto nada más acceder al interior. Así que dale a like y suscríbete, que comenzamos.
Bueno, pues ahí tenemos la losa del terreno de juego. Es más, tenemos diferentes colores. En la zona del hipogeo siguen los cuidados del mismo césped que a día de hoy se encuentra en el invernadero. Ahí lo podemos ver. Veremos a ver cuándo salgan todas esas bandejas, en qué estado se encuentran los tepes del césped. Pero bueno, confiamos porque ya hemos visto más veces cómo sale el hipogeo y lo han tratado muy, pero que muy bien. Han salido en condiciones óptimas, así que hay que confiar siempre hasta el final. Ahí tenemos la losa del terreno de juego. Como podéis ver, tenemos diferentes embellecedores para la parte de la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Esos embellecedores que van colocando en la estructura que tenemos en la esquina del videomarcador y que ahora veremos. Parece que están terminando con la colocación de pantallas en las zonas internas del fondo sur, esa estructura del fondo sur, así que a ver si dentro de poquito vemos nuevas imágenes de esa ubicación. Si no, tendremos que esperar al 29 de noviembre para ver desde esta zona más o menos cómo van con la colocación de pantallas. Lo dicho, vamos a ver la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí tenemos los nuevos embellecedores que han ido colocando en la parte inferior de la estructura. Ya sabéis que han colocado todas las barandillas correspondientes, también las líneas de vida, así que tenemos todo listo prácticamente para ver el izado y la colocación de esas mismas pantallas que han ido colocando en esta parte que tenemos ahora mismo en pantalla, esas pantallas ya configuradas en la zona del fondo sur y también la zona del fondo norte. A falta de las pruebas en el lateral este, también las pruebas en el lateral oeste y también a falta de colocar las pantallas en la zona interna. Ahí tenemos todo también preparado para colocar esas propias pantallas, esas tres que vamos a tener en la zona interna del lateral oeste y que a día de hoy de momento no han colocado. Vamos a echar un vistacito para que lo veáis. Ahí está. Esa es la estructura del lateral oeste en la parte interna que, como digo, de momento no han empezado a colocar pantallas. Dejamos el modo gran angular, vamos a seguir viendo esta losa del terreno de juego. Tenemos en la parte central esas lámparas que ya sabéis que estorbaban en la zona de la grada abatible, por lo tanto las han colocado en este lugar para que no estorben. Diferentes trabajos, nuevo material, como también han metido un nuevo sistema de altavoces que está justo ahí detrás. Ahora mismo está la plataforma justo en medio, pero ahí tenemos un nuevo sistema, un line array que van a subir a la estructura del lateral este. Ya vimos cómo izaban y colocaban este que tenemos ahora mismo en pantalla. De momento en el lado sur aún no han traído más altavoces y veremos a ver cuándo quitan estos que eran provisionales o si es que los van a quitar. Imagino que sí. Las noticias eran de que estos altavoces eran provisionales y lo dicho, en esta estructura iremos viendo estos días cómo van colocando también nueva acústica. Vamos a ir despejando el zoom también. Volvemos a la parte del fondo norte. Ahí tenemos la grada baja y grada alta. En este parón no hemos visto tampoco movimiento en la zona de tribuna con el cambio de asientos. Lo que sí hemos visto es la colocación de esos nuevos cristales, esas nuevas mamparas para la separación que hay entre la grada alta y la zona de tribuna, ese pasillito que tenemos en ese lugar y que vemos a ese pedazo de crack cómo está rematando todos esos trabajos que han realizado. Parte de los vomitorios de momento no los han tocado. Veremos a ver cuándo realizan y ejecutan ese cambio de asientos. Dejamos el modo gran angular de nuevo para ver toda esta parte del fondo norte, este sector que ya han ido completando con esos nuevos asientos que tenemos en la zona VIP, esa línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro. Y como podéis observar, en el segundo anfiteatro de momento no han retirado los antiguos asientos. Habrá que esperar un poquito más para ver cómo realizan esos mismos trabajos. Subimos un poquito más, mirad cómo han avanzado en toda esta parte, tercer y cuarto anfiteatro. Vimos cómo quitaban los antiguos asientos, trataban y reformaban las diferentes filas que lo requerían, imprimaban, pintaban y ya por fin vemos también la colocación de los nuevos asientos, tanto en la parte del tercer anfiteatro, ahí lo podemos ver con los plásticos protectores todavía,
como en la parte del cuarto anfiteatro. Ahora vamos a pasar a verlo. Ahora están descansando, están comiendo. Pero ahí podéis ver que han llegado hasta este sector. Veremos a ver si empiezan también con los trabajos en estas zonas del tercer anfiteatro, ya prácticamente llegando al lateral este. Quiero recordar que hasta el miércoles que viene tenemos avances en las obras, por lo tanto veremos a ver si llegan a tiempo. Yo creo que van a trabajar hasta lo que estamos viendo, esta parte central, y hasta el próximo parón, o cuando puedan hacerlo, seguirán con el cambio de asientos. De momento han cambiado estos que tenemos en pantalla. Cuarto anfiteatro. Es más, están en estos precisos instantes anclando en la parte superior con el soplador, y esta parte de la derecha sin los asientos. Imagino que habrán tratado ya esa zona de ahí, pintarán y dentro de poco empezarán con la colocación de los nuevos asientos. Hemos visto también trabajos en la parte superior con esa colocación de los paneles metálicos para la acústica, para el cierre de la grada en la parte superior. Ahí podemos ver los últimos paneles que se han ido colocando entre la parte de la última fila del cuarto anfiteatro y esos laterales, esa parte inferior del Skywalk que discurre por la zona del fondo norte. Ahí podemos ver más andamios, por lo tanto hasta el día 29 iremos viendo cómo siguen trabajando en ese lugar. Aquí a la derecha tenemos tercer y cuarto anfiteatro que no han tocado los antiguos asientos, y en la parte superior tenemos la estructura del restaurante panorámico, que mirad cómo va quedando, cómo va quedando esos paneles definitivos que han ido colocando en la parte inferior. La verdad que está quedando muy, pero que muy chulo, está quedando muy bien. Andamios, y a medida que van terminando con esos trabajos los van retirando. También tenemos las luces encendidas en el interior, por lo tanto siguen trabajando para poder dejar listo cuanto antes ese skybar que tenemos en la esquina de la torre D, al igual que todos esos trabajos que se están ejecutando en la zona de la terraza. Ahí lo tenemos. Dejamos el modo gran angular y ahora vamos a pasar a ver las esquinas del fondo norte con el lateral oeste, que hemos visto desde esa ubicación del fondo sur, y también la esquina del fondo norte con el lateral este. Ahí podemos ver cómo siguen configurando, siguen trabajando y dejando listo toda esta zona para en cualquier momento empezar a subir pantallas que configuren y que conecten con las que ya tenemos en el fondo norte y en el lateral oeste. Ahí vamos al lado opuesto, esquina del fondo norte con el lateral este. Ahí tenemos los cables y las líneas de vida. Tienen que seguir trabajando en la colocación de ese suelo para las pasarelas de mantenimiento. Ya queda muy, pero que muy poquito. Y ahora cuando pasemos a ver las novedades del fondo sur y lateral este, veremos esas esquinas. Las terchas del lado norte, como podéis observar, las han retirado un poquito de su zona del parking, las han sacado, aunque no las han abierto. Ahí podemos ver los estabilizadores completamente cerrados, todas las cerchas agrupadas. Vale, ahora sí que sí, dejamos el modo gran angular y nos vamos al lateral este, ya con todas esas pantallas configuradas, tanto lateral este como lateral oeste. Vamos a avanzar un poquito. Ahí seguimos viendo esos line array que han colocado aquí para en cualquier momento empezar a subir a la estructura. Seguimos viendo también esta parte de tribuna del fondo norte con el lateral este, que no han retirado los antiguos asientos. Vamos a ir navegando lentamente por toda esa ubicación. Los trabajos que se han ido realizando en el palco de honor, los banquillos completamente tapados y protegidos, y también hemos visto cómo sectorizaban una de esas partes con esas barandillas que a día de hoy ya han vuelto a desaparecer porque no las veo ahora mismo, así que las han vuelto a quitar. Vemos las filas más superiores totalmente tapadas. También vemos las del palco de honor, con los trabajos que se están realizando en la zona del techo. Ahí podemos ver un claro ejemplo de esos trabajos que se van realizando en todo ese lugar. Así que seguimos avanzando, vamos a la parte sur del lateral este, esa grada baja y grada alta, la zona de la grada abatible y la zona de tribuna,
donde podéis observar estos asientos aún con los plásticos protectores. Vamos a ir subiendo lentamente y poquito a poquito para seguir viendo todos esos lugares, esas líneas de palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro, esos sistemas y paneles de pladur que han ido colocando, ese falso techo y también esas nuevas mamparas y asientos que han ido colocando en estas últimas semanas. Falta poquito, últimos ajustes y ya dentro de muy poco veremos cómo habilitan todos esos lugares. Subimos un poquito más, nos vamos a la línea de palcos que hay entre el segundo y tercer anfiteatro. También vimos cómo colocaban esas mamparas, tanto en la zona de las puertas como en la zona de los ventanales, y seguimos viendo movimiento en todos esos lugares. Últimos retoques antes de colocar las barras, antes de colocar la iluminación, todo el mobiliario, y también esperemos que dentro de muy poquito veamos todos estos lugares ya completamente habilitados y así tengan que desmontar esa estructura que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones, que ya vimos cómo montaban de forma provisional a principios de temporada. Ahí vemos trabajos en los interiores, muy importante para saber que siguen con los trabajos en todas esas zonas. Vamos a aprovechar la imagen para subir y para ver toda esta parte del cuarto anfiteatro, el lateral este, en la parte sur. Ahí podemos ver cómo ya colocaron los nuevos soportes para los paneles definitivos, que ahora ya tenemos instalados y colocados en la zona gracias a esos andamios y gracias a esos pedazos de cracks, y ya empiezan a dibujar la trayectoria y la forma que van a instalar una vez que se encuentren con las tubulares, como ya han hecho en la parte norte y como tienen que hacer también en ese lugar. Ahí tenemos los paneles metálicos, también esos paneles definitivos, y la verdad que han avanzado bastante en este lugar durante este parón. Aquí ya vemos cómo están quitando y retirando esas pegatinas de esos paneles que han ido colocando tanto en la parte superior y también de forma vertical en la parte inferior. Ahí lo tenemos, muy bonito. Visto el lateral este también, ahí tenemos la estructura con esas pantallas colocadas. Tengo unas ganas enormes de poder ver funcionar ya todas estas pantallas, todo el 360 grados de todos los paños que han ido colocando durante todo este verano y también todo este principio de temporada. Tengo unas ganas enormes de ver ya todo totalmente encendido, porque mirad, tenemos las pantallas del lado norte y lado sur encendidas y mirad cómo se ve, y eso que tenemos un sol espléndido en el día de hoy, pero cuando esté todo el 360 grados va a ser bestial, va a ser increíble. Bueno, lo dicho, ahí tenemos la parte de la losa del terreno de juego, donde están colocando los embellecedores a la parte de la estructura del fondo sur con el lateral oeste, al igual que también, si no han acabado ya con la colocación de esas pantallas en la zona interna, tienen que estar a punto, a ver si dentro de poco vemos imágenes fresquitas muy ricas de ese lugar. Y también tenemos novedades en la grada baja del fondo sur, justamente en la grada animación, con esa colocación de altavoces que están orientados hacia la misma grada. Ahí podemos ver, esos no estaban antes, imagino que será para la ayuda de los cánticos. Ahí tenemos el primer y segundo anfiteatro con los nuevos asientos. Tenemos tercer y cuarto de momento todavía con los antiguos. Veremos a ver cuándo realizan ese cambio de los antiguos por los nuevos. Y ahí vemos los cables de izado que caen desde... Nada, siguen colocando pantallas internas, Si ahí están los cables de izado es porque siguen colocando pantallas internas. Pero lo dicho, a ver si dentro de poquito vemos imágenes fresquitas muy ricas de esas pantallas que van colocando en la parte interna de la estructura, esta estructura del fondo sur. Y vamos a subir un poquito más, vamos finalizando el vídeo, donde podemos ver en la parte del cuarto anfiteatro, esa parte superior, como han ido colocando también esos paneles metálicos para el cierre de la grada, esa acústica impresionante que va a tener el nuevo Bernabéu. No han avanzado mucho en este lugar, sí he visto que han avanzado bastante en la zona opuesta, aquí en el fondo norte, así que bueno,
Me imagino que no serán trabajos urgentes y los irán haciendo cuando tengan los plazos correspondientes. Aquí dejamos el modo gran angular. Hoy miércoles 22 de noviembre del 2023 tenemos las novedades del exterior, del interior, y espero que os haya gustado. Si es así, por favor dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a todas por haber visto el vídeo y a la Madrid.